Ahí fue. Hola, ¿qué tal con todos? Sean bienvenidos a este nuevo directo en el cual vamos a conversar acerca de la sentencia del prevaricato de jueces constitucionales. En esta ocasión nos acompaña Mauricio Villagrán, director de la Academia de Derecho Villagrán. En unos breves minutos o segundos, Mauricio se va a conectar, así que denos un ratito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hablar en esta ocasión? Vamos a hablar de la sentencia 2231-22 JP 2023 acerca del prevaricato de jueces constitucionales. Vamos a hablar de antecedentes, las preguntas planteadas por la Corte Constitucional, la resolución de las mismas. Vamos a hablar acerca del error inexcusable sobre el prevaricato, qué es lo que dijeron los jueces constitucionales, y una breve conclusión. Es decir, vamos a hacer un análisis, por así decirlo, vamos a hablar acerca de esta sentencia, cómo fue que se llegó a esto. Entonces, estamos esperando a que Mauricio se conecte. Denme un momento. Listo, ya se conectó Mauricio, me parece. ¿Qué Hola, hola. tal, Mauricio? ¿Cómo ¿Me estás? escuchan? ¿Me escuchas bien ahí? Sí, ¿Qué tal? sí, se te escucha perfecto, sí, todo bien. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo Sí, vamos? sí, sí se me escucha, Buenas noches. Sí, sí sí, se me yo te puede escuchar. escucho. Perfecto, entonces déjame subir aquí un poco el volumen. Listo, como le estaba comentando a los chicos, vamos hoy a revisar acerca de la sentencia de prevaricato de jueces constitucionales que fue emitida, si mal no recuerdo exactamente, hace una semana, 7 días. Muy importante para todo estudiante de Derecho. Nos gustaría aquí conversar, que tú nos cuentes acerca de los antecedentes, los problemas jurídicos planteados por la Corte, cuáles fueron esas tres preguntas que planteó, qué resolvió acerca de esto. También la Corte hace un breve repaso del error inexcusable por parte de los jueces, habla del prevaricato, un antecedente constitucional que hubo en el 2018 acerca del prevaricato. Y aquí nos vamos a tener un momento y sería eso. Así que, ¿qué te parece si hablamos de los antecedentes a este caso? Por supuesto. A ver, he estado revisando bueno, nuevamente esta sentencia de prevaricato, bueno, la última, ¿no? La 2231-22-JP/23, que como bien tú dices fue exactamente hace una semana, 7 de junio, que se emitió esta decisión. Y
Y bueno, esta sentencia está derivada de la sala de selección, donde la Corte Constitucional hizo una revisión de esta garantía jurisdiccional, de esta acción extraordinaria de protección, específicamente que fue presentada por el Banco Central del Ecuador, ¿no? Esta garantía jurisdiccional, acción extraordinaria de protección, inicialmente fue inadmitida por la sala de admisión de la Corte Constitucional, pero como todas las resoluciones dentro de garantías jurisdiccionales se envían a la sala de selección para la revisión, ¿verdad?, de la que nos habla el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Corte Constitucional hace una revisión de todas las resoluciones que se dan dentro del ámbito de garantías jurisdiccionales y dentro de esa competencia realizó la selección de esta sentencia. ¿Por qué? Porque tal vez ellos consideraron que en esta acción de protección, que es de donde provino la acción extraordinaria de protección, se habría desnaturalizado esta garantía jurisdiccional. Bien, y bueno, partimos con el caso de la acción de protección. ¿Qué sentido tuvo esta acción de protección? ¿Cuál fue la finalidad de esta acción de protección presentada por 5 compañías contra el Banco Central del Ecuador? Haciendo un antecedente rápido. Un proceso penal, creo que fue de lavado de activos, se dictó una medida cautelar de retención de valores de las cuentas de ciertas compañías, y luego estas compañías fueron absueltas. Hubo una sentencia absolutoria en materia penal, pero la medida cautelar seguía vigente, continuaba vigente, no la habían revocado. Entonces las compañías mantenían sus valores retenidos por parte del Banco Central del Ecuador. Bien, en virtud de esto es que las compañías presentan una acción de protección indicando que el Banco Central del Ecuador estaría vulnerando sus derechos constitucionales a la propiedad por retener los valores en la cuenta, a pesar de que esta medida cautelar de retención de valores, según los accionantes, dejó de estar vigente por el hecho de ser absueltos en el proceso penal. Entonces, accionan acción de protección, proponen acción de protección, primera instancia les da la razón, segunda instancia también les da la razón, y finalmente el Banco Central se ve obligado a devolver los valores a las cuentas de estas compañías. Bien, el fundamento de la acción de protección fue no que un órgano judicial estaría vulnerando derechos, sino que una entidad administrativa, como lo es el Banco Central, estaría vulnerando derechos de propiedad por el efecto de mantener estos valores en sus cuentas retenidos en virtud de una orden judicial que alegaban, como ya dije, que había perdido vigencia, ¿no? Bien, entonces, Claro, sí. el problema principal se da en la fase de ejecución de esta sentencia, ¿no? Sabemos que cuando ya se ejecutaría en segunda instancia, baja al juez de primera instancia para la ejecución. Sí. Y en esta ejecución, a ver, previamente me salté un punto. En el procedimiento de primera instancia de la acción de protección, se había declarado el desistimiento tácito claro, de la compañía Yudami, de una de las compañías proponientes de la acción de protección, ¿verdad? ¿Por qué se declaró el desistimiento tácito? Porque esta compañía no asistió a la audiencia. Bien. Finalmente, el desistimiento quedó vigente luego del recurso de apelación y así fue a la fase de ejecución. En la fase de ejecución comparece esta compañía a decir, oiga, señor juez de ejecución, a mí me determinaron el desistimiento tácito de mi acción de protección, por lo tanto no formé parte de la sentencia de mayoría que indicó que se devuelvan los valores a las compañías cuyos valores se habían retenido, pero como el desistimiento tácito no debió darse, según las alegaciones de Yudami, entonces usted, juez de ejecución, module la sentencia para efectos de que se extiendan sus efectos hacia mí, y de esa manera el Banco Central también me devuelva los valores a mí, ¿verdad? Bien. Correcto, sí. No sé si voy un poco rápido, de pronto quieres ir un poco más atrás en un punto que me hayas saltado y tú hayas considerado que yo me salté, porque voy un poquito... No, la verdad está perfecto porque sí, así son los hechos. Igual cuando vayamos revisando los puntos, los problemas jurídicos con su respectiva respuesta, nos vamos remitiendo a los antecedentes porque tenemos que hacerlo. Pero sí, algo quizás me parece demasiado curioso, que me di cuenta al momento de leer la sentencia, es la cantidad de dinero que, bueno, vamos a dar spoilers, que si me lo permites, damos spoilers, no sé qué te Por parece. supuesto,
por supuesto, adelante, a ver, dime la Ya, cantidad, el porque yo también spoiler es, no la quise decir, pero adelante, dale, son cantidades ya, el considerables. spoiler es que tienen que devolver aproximadamente, me pones en las sumas, poco más de 12 millones de dólares, que fueron devueltos en 2019 antes de la pandemia. Imagínate, 4 años casi, devolver 12 millones. En el lapso de, si no mal no me equivoco, eran 30 días, me parece, que dictó la sentencia final. Bien fuerte eso, pero mientras yo leía y ahí me di cuenta, sí, la desnaturalización que usaron tanto de la acción de protección como del sistema judicial, algo que hemos venido viendo ya en los últimos años ya con bastante, de forma continua. Y yo te soy sincero, y mientras yo la leía, cuando yo vi que era acción de protección, sí me quedé pensando, pero no dije como que no, esto es una acción extraordinaria de protección, hicieron mal, me quedé pensando y dije como que, no sé, está raro aquí. A medida que fui leyendo dije como que no, pues era una AEP. Bueno, ya me estoy adelantando, pero vamos a los problemas jurídicos, porque si no Sí, vamos a resolverlo antes de los problemas jurídicos. un comentario que te quiero hacer ya aquí como también un spoiler, ¿no? Es que yo creo que tal vez sí es procedente que se devuelvan los valores, porque no, para mí es improcedente que se mantenga una medida cautelar de retención de valores dentro de un proceso donde a mí se me absolvió. Entonces, si me retuvieron valores por estarme investigando y dentro de esa investigación luego hubo un juicio y se me absolvió a mí, lo más lógico es que me devuelvan los valores que me estaban reteniendo, ¿verdad? Claro. Pero ese no es el problema es la vía por la cual sucedió eso, ¿verdad? Entonces, ese es mi criterio, ¿no? Pues, de No, sí, pronto o habría sea, que revisar bien el caso a ver si, yo no manejo mucho tema penal, pero de pronto, ¿no? O sea, hablando como que en la parte simple, dejando los formalismos a un lado, es como que para qué tanto si al final es mi dinero, pero hay que cumplir la ley. Por eso es Por derecho, supuesto, porque si no, por son eso hay inmunidades. las vías adecuadas para Correcto. efectos de impugnar decisiones que puedan estar erradas, ¿no? Decisiones judiciales erradas. Y en este caso era Así es. evidentísimo, si es contra una orden judicial, entonces vas a accionar acción extraordinaria de protección, no acción de protección. Pero bueno, Correcto. hay abogados también que caen en el error del facilismo y Ujú. con eso pues finalmente han perjudicado yo creo a los clientes porque con una acción extraordinaria de Sí. protección ahorita no estuvieran devolviendo los valores al Banco Central, sino que ya estuviera más consolidada la situación, ¿no? En caso de haber tenido razón. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado en la Sí, profesión con eso. y más que nada, ahorita los accionistas, porque quieras o no, ellos desconocen de esto, y es como que le dicen al abogado, resuélveme, el abogado resuelve, ellos ya tengo mi dinero, y 3 años, 4 años después es como que te dicen, devuelve los 5 millones, como que, ¿de dónde? Si ya se lo gastaron, ¿de dónde? ¿Cómo se hace? Claro, Para ¿y cómo nuevamente se hace, no? activar la vía idónea, ¿sí me entiendes? Entonces, como que, pero vamos a los problemas jurídicos. A ver, el primer problema jurídico que planteó la Corte Constitucional fue, los jueces que conocieron la acción de protección en primera y segunda instancia desnaturalizaron la garantía porque habrían dejado sin efecto una medida cautelar dictada en un proceso penal. Ok, vamos problema por Dentro de problema o este vamos problema a... jurídico, ¿sí? El problema por problema, para irlos desglosando e ir continuando. Ya, a ver, te hago otro spoiler, ¿ya? Es que los tres problemas jurídicos se refieren a la violación del mandato establecido en el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, artículo 42, numeral 6, que dice que la Sí, acción de protección de derechos no procede cuando se trate de providencias judiciales. Entonces, todos los problemas jurídicos, los tres problemas jurídicos que ha establecido la Corte en esta sentencia tienen relación con la causal de improcedencia de la acción de protección contra decisiones judiciales, porque todas las decisiones que se tomaron fueron tomadas contra decisiones judiciales, ya te vas a dar cuenta. No sé si revisaste eso de ahí, los tres problemas jurídicos hacen referencia a esa misma cuestión. Eh, pero bien, el primer problema jurídico, los jueces que conocieron la acción de protección en primera y segunda instancia desnaturalizaron la garantía porque habrían dejado sin efecto una medida cautelar dictada en un proceso penal. Bien, como leí, ¿no? Artículo 42, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías, dice que la acción de protección no procede contra órdenes judiciales, ¿no? Si me presentan a mí como juez una acción de protección relativa a una retención de valores ordenada por un juez, por una autoridad jurisdiccional, ya de plano yo tengo que identificar que eso no procede porque me estaría yendo en contra de otra decisión judicial. Y que el recurso para irse en contra de una decisión judicial es la acción extraordinaria de protección, no la acción de protección, que tiene prohibición expresa.
y prohibición expresa determinada por norma adjetiva o procedimental, que son las normas que integran la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿verdad? Entonces, la Corte Constitucional lo que dice es que este tipo de decisiones, acciones de protección que son emitidas en contra de decisiones jurisdiccionales, ni siquiera se pueden ejecutar por prohibición expresa del 42, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional. Y es por eso que ordena la devolución inmediata de los valores al Banco Central por parte de las compañías, como medida de reparación integral a favor del Banco Central. Eso es en síntesis el problema jurídico número 1. El problema estaba en que los jueces desnaturalizaron la garantía porque, a pesar de que era improcedente emitir una resolución de fondo en una acción de protección presentada contra orden judicial, se lo hizo. Entonces, por eso se declara la desnaturalización y se determina como orden la devolución inmediata de los valores al Banco Central. Entonces, Claro, y además porque... sobre el primer problema. Claro, y además porque si te das cuenta, la acción de protección, entre comillas, ¿hacia quién iba dirigida? Como tú dijiste, iba dirigida hacia el Banco Central. Pero en realidad la Corte en su análisis dice, es que el legitimado ahí, o sea, hacia quién debía recaer, no era hacia el Banco Central, porque el Banco Central está cumpliendo una medida, una orden judicial. Y la vía en el cual era, como tú dijiste, una AEP, una extraordinaria protección. Y desde ahí se desnaturaliza la garantía jurisdiccional como tal, vulnerando el derecho a la seguridad jurídica del Banco Central. Entonces, Correcto. vamos leyendo. Aquí me parece que hicieron una pregunta. ¿Sí? Lo del Banco Central no fue una actuación ilegítima ni arbitraria del Banco Central, sino que fue una orden realmente correcto, por coerción de una decisión judicial. Así Entonces, es. tratan de maquillar el asunto como que la acción de protección está presentada en contra de un acto de una entidad administrativa, Banco Central, pero bueno, ahí se hacen de la vista gorda cuando Claro. les comentan que esta actuación del banco pues es por una orden judicial, ¿no? Claro, no es que el Banco Central dijo, ofíciese que voy a retener la cuenta. No. Segundo problema jurídico que encontramos es el juez ejecutor de la sentencia de acción de protección tenía competencia para dejar sin efecto la declaratoria de desistimiento tácito. Bien. Aquí para introducir un poquito en los hechos, aquí, ¿qué es lo que pasó? Aquí el juez, ¿qué es lo que hizo? La otra parte, los dos accionistas de Judamay, me parece que se llama la compañía, enviaron un escrito, ni siquiera presentaron una acción, una acción de protección, nada. Enviaron un escrito que decían que impugnaban el archivo de la demanda del desistimiento tácito. Y obviamente luego le piden al juez modular la sentencia. Aquí ya tenemos 2 en 1, que ya sería luego el problema siguiente. No sé qué te gustaría comentar el segundo problema jurídico que plantea la Corte. Ya, como te dije al principio, también se trata de una orden judicial con una orden dentro de una acción de protección contra otra orden judicial. ¿Cuál es la orden judicial o la decisión judicial que se afecta? En este caso es el archivo por desistimiento tácito respecto de una compañía que no fue parte de la audiencia por no asistir, ¿verdad? Y aunque la compañía alegue que su inasistencia no es motivo para desechar la demanda porque se pudo haber incluso determinado vulneración de derechos, eso lo establece déjame ver qué artículo creo que era el último inciso, déjame ver, yo sí lo anoté aquí, me gustaría leerlo. Hay unos comentarios por ahí que de pronto, Nelson, vamos hasta eso. A ver. Claro, yo voy a responder. El 14 de la Ley de Garantías, último inciso, última oración, dice: si la presencia de la persona afectada no es indispensable para probar el daño, la audiencia se llevará a cabo con la presencia del accionante, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, por eso es la alegación de que, por el hecho de que ellos no estuvieran, no quiere decir que el juez debió haber archivado por desistimiento tácito. Bien, pero eso es una orden judicial que debió haber sido tratada en apelación. Y si la segunda instancia se ratificaba en esa orden, tenía que ser tratada a través de acción extraordinaria de protección, porque se trata de una orden judicial. No podía Ayudami pedir al juez ejecutor que module una sentencia de segunda instancia para hacer extensivos sus efectos respecto de alguien que no fue parte de esa decisión, ¿no? Así es. Estaríamos totalmente desnaturalizando
el sistema de garantías jurisdiccionales, incluso en una sentencia ordinaria se estuvieran desnaturalizando el procedimiento ordinario. Pues no puedes, tú sabes que una sentencia definitiva es eso y punto, no se puede extender a otras personas. Correcto, sí. El Y asunto en de la la misma, modulación, sí, 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 el sí, asunto de la justo hablando de la modulación. sí, el asunto de la modulación de los efectos de la sentencia es cuando, por ejemplo, las medidas de reparación integral en el tiempo se han hecho imposibles de ejecutarlas y se necesitan nuevas medidas de reparación integral. Entonces, respecto a eso, respecto a las medidas de reparación integral, respecto de las personas que fueron parte de la decisión, se puede modular. Pero no se puede modular una sentencia extendiendo sus efectos a otras personas. Eso es lo que no se puede hacer. Hay otras vías para eso. No es parte de la competencia del juez ejecutor de las garantías jurisdiccionales. Eso es lo que determina la Corte Constitucional. Y por eso es que, bueno, considera que el archivo del desistimiento tácito es improcedente, porque el desistimiento tácito fue una decisión judicial y por medio de una acción de protección o por medio de un escrito alegando eso ante el juez ejecutor, no es posible revocar esa decisión de archivo por desistimiento tácito, ¿no? Sí, Eso es el problema jurídico, sí. el segundo problema jurídico. Y justo la parte como que aquí quiero hacer, no hincapié, pero más resaltar, es que todo esto, tanto el dejar sin efecto la declaratoria de desistimiento tácito y el modular la sentencia para extender los efectos de la reparación integral a los dos accionistas de Juramay, no fue mediante una garantía jurisdiccional o una apelación, fue un escrito al juez ejecutor de la sentencia, que era de primera instancia. ¿Y qué es lo que decía la Corte? De cómo un juez de primera instancia va a modular una de un órgano jurisdiccional superior, que sería el tribunal provincial, o sea, la Corte provincial. ¿Cómo va a hacer eso el juez ejecutor? No O sea, tiene y ni sentido, ¿no? siquiera se Que un presentó. juez inferior pueda Exacto, modular la decisión de un juez superior. exacto. Y a través, es que, no es que quede lo gracioso, porque lo curioso es a través de un escrito, o sea, un escrito. Yo impugno que el archivo de mi acción de protección, porque dando los argumentos, por favor, quiero que me archiven, me declaren dejen sin efecto esta declaratoria y que a la vez me den la reparación integral, que son $5 millones. Ya, imagínense, o sea, Wow, que un juez de primera instancia me haga parte de una sentencia de segunda instancia de la que no fui parte. exacto. Totalmente irracional, ¿no? Sí. Esos fueron los tres problemas jurídicos. No sé si te gustaría hacer hincapié o reiterar en un aspecto de los tres problemas jurídicos, sino para irnos a lo que la Corte menciona sobre el error inexcusable. A ver, a ver, la corte hace consideraciones sobre el abuso del derecho por parte de los abogados, hace consideraciones sobre el error inexcusable de los jueces y hace consideraciones sobre el prevaricato de los jueces, ¿no? Correcto. El asunto del abuso del derecho, creo que no vamos a entrar en el error inexcusable, podemos conversar un poco de eso, aunque no lo preparé precisamente para esta charla. Lo que sí preparé y revisé es el asunto del prevaricato que fue referido por la Corte Constitucional en esta sentencia, ¿no? Pero podemos comentar un poco del error inexcusable, ¿no? No tengo Claro. problema. O sea, del error inexcusable tengo que la Corte advierte que hay que verificar tres elementos: el error judicial, la gravedad de este error judicial y el daño que causa el error judicial. Básicamente acerca del error judicial, habla de que este error judicial es la equivocación inaceptable en la aplicación de las normas o en la apreciación de los hechos. Pensamos, este error judicial, más que centrarse en la apreciación de los hechos, fue en la aplicación de las normas. Como hemos repetido tanto Mauricio como yo, en poner una acción de protección cuando en realidad era una acción extraordinaria de protección. En la gravedad del error judicial en cuanto a la medida en que no es posible ofrecer un motivo de argumentación válida para obtenerlo. Aquí un juez, si mal no recuerdo, hace un argumento de una sentencia pasada en la Corte Constitucional que te decía que era absurdo esta argumentación. No sé si te recuerdas de eso, que era que acerca de la modulación de las reparaciones integrales, que no recuerdo exactamente cómo era, pero el juez decía, no, yo sí puedo modular la reparación integral, e incluso citaba un articulado, pero la Corte al revisarlo, al analizarlo, decía, esto no tiene nada que ver, o sea, no hay cómo sostener el argumento que usted, juez, me plantea.
Y eso precisamente es el error inexcusable, ¿no? Que no admite excusa alguna, Exacto, pero eso es inexcusable. Porque hay errores judiciales que exactamente. a pesar de poder ser perseguidos incluso en vía ordinaria por error judicial, porque hay una acción por error judicial, eso no importa si es inexcusable o no, pero el error inexcusable que provoca la destitución incluso del juez que toma la decisión, es un error que no admite excusa, que no admite justificación ni argumento válido, ¿no? Que no admite argumento racional a favor, que ni siquiera es plausible cualquier argumento que yo te pueda dar. No podemos decir ni siquiera, ah, bueno, sí, por ahí puede ser. ¿Ya? Es totalmente irracional el argumento que pueda dar el juez. Y por supuesto, ¿no? ¿Cómo un juez puede extenderla, como tú dijiste, ¿no? Un juez de primera instancia, ¿cómo es posible que incorpore a una persona que no fue parte de la resolución del juez superior a esa resolución para efectos de a extender los efectos de la reparación integral? Imposible, eso es irracional, totalmente contrario al sistema judicial en el que practicamos. No admite excusa ese actuar. Sí, y por último, el tercer elemento que advierte la Corte, que es el daño grave causado por este error judicial, ya sea a la Administración de Justicia, a los justiciables o a terceros. Que aquí el error fue gravísimo, o sea, aquí no hay, como tú dijiste, no hay forma de sostenerlo. Tenemos un error garrafal a la Administración de Justicia por la desnaturalización. A los justiciables, o sea, el Banco Central, como yo dije, se violó su derecho a la seguridad jurídica al momento de que, incluso yo tengo la certeza jurídica en el que la Biblia, ¿cuál era? Como he repetido, una AEP, pero no, ¿qué es lo que hacen los accionistas? Una AP, una acción de protección. Tenemos una desnaturalización enorme de las garantías jurisdiccionales. La Corte, asimismo, vuelve a repetir los hechos y analizarlos con estos tres elementos que mencionamos. El error judicial, la gravedad de este error judicial y el daño que cause. Y la Corte indica que los jueces que revisaron la acción de protección junto con el juez ejecutor incurrieron en un error inexcusable en las actuaciones que realizaron. Los dos, ¿no? Eso en Los cuanto de al error primera instancia y inexcusable. el de ejecutor, ¿verdad? A todos los jueces los involucró en el error Sí, a inexcusable. todos, no, no, a todos, a todos los que incurrieron en este proceso, a todos, tanto el ejecutor como los de la acción de protección, a todos. Sí, la gravedad se Incluso entiende además, envió un expediente al Consejo de la Judicatura. por supuesto, sí, sí, para que Sí. De controlen ahí, futuras sanciones, ¿no? Recordemos que, igual, vamos a ver, las consideraciones que hace la Corte en este caso sobre el error inexcusable son las consideraciones que ya hizo en algún momento cuando se discutía si el Consejo de la Judicatura era competente para declarar directamente el error inexcusable y ellos mismos sancionarlo. Y eso luego formó parte de la normativa en la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial, donde se establecen estos parámetros para establecer la declaración previa de error inexcusable, dolo o manifiesta negligencia, ¿no? De las que tú hablabas, error judicial, grave perjuicio, daño grave y como es inexcusabilidad. Pero bueno, la Corte hace esas consideraciones aquí y bien que lo hace, pero finalmente el que decide cuál va a ser la sanción es el Consejo de la Judicatura. Esperamos que la sanción sea la más drástica por la gravedad del asunto, pero te comento que el Consejo de la Judicatura puede decidir no sancionarlos con destitución. ¿Ya? No está vinculado a sancionarlos con destitución, solamente hay una declaración previa de la Corte Constitucional. Pero eso ya puede ser tema de otro conversatorio. correcto. Y de ahí el tema que que ha estado en boga, que se ha visto en todo tipo de redes sociales en la comunidad jurídica, acerca de prevaricato, que aquí a manera de introducción para continuar, la Corte precisa que hay dos modalidades de prevaricato. Tenemos el fallar contra ley expresa y el proceder contra ley expresa. Ya, a ver, en eso sí un poquito voy a precisar, porque la Corte se refiere a que hay dos modalidades de prevaricato respecto a contradecir norma expresa. Porque hay una tercera modalidad de prevaricato y esto es cuando los jueces hayan sido abogados de las partes, ¿no? Pero esa modalidad tercera de prevaricato que está en el 268, si no me equivoco, del COIP, no está relacionada con juzgar contra norma expresa, ¿no? Entonces, por eso dice la Corte Constitucional, un juez puede juzgar contra norma expresa de dos modos, ¿no? Primero, fallando contra norma expresa y segundo, procediendo contra norma expresa. ¿Cuál es la diferencia de estas dos modalidades? Fallar contra ley expresa se refiere a afectar normas sustantivas y proceder contra norma expresa se refiere a fallar
proceder en contra de normas adjetivas o procedimentales. Entonces, la Corte hace una aclaración porque se decía que los jueces, cuando actúan en calidad de jueces constitucionales, no podían prevaricar de manera general, ¿no? Esto por el precedente que había sentado la sentencia 141-18-CEP-CC, ¿no? En los que la Corte había dicho que los jueces no prevarican. Pero en esta sentencia, los jueces de la Corte Constitucional aclaran y dicen, a ver, nosotros dijimos que los jueces no prevarican cuando fallan contra norma expresa, pero no cuando proceden contra norma expresa. Cuando proceden contra norma expresa, los jueces sí pueden ser investigados y sancionados por prevaricato. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ya hubo porque por ahí incluso me preguntaban, yo hice un video que subí a las redes sociales también hablando de este tema del prevaricato y de las modalidades, y una persona me preguntaba cuál es la diferencia entre afectar una norma sustantiva o afectar una norma adjetiva, ¿no? Normas sustantivas, conocemos, son las que nos otorgan derechos, ¿verdad? Y las normas adjetivas son las que nos indican cuáles son las formas de proceder en una acción, en cualquier acción, ¿verdad? Que nos dan los procedimientos, que nos dan las razones de improcedencia, y es por esto que la razón de improcedencia del artículo 42, numeral 6 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es que la acción de protección no procede contra órdenes judiciales, es una norma adjetiva, es una norma procedimental. Entonces, en caso de que el juez proceda contra esta norma y admita una acción de protección en contra de una orden judicial, entonces ese juez está procediendo contra una norma adjetiva expresa y por lo tanto es posible que sea investigado y sancionado por prevaricato. Correcto, tal cual, sí. El análisis que hace la Corte, en verdad créeme que me gustó, porque ellos hablan de la sentencia 141-18-CEP-CC y hablan de, como tal cual dijiste, que la Corte se pronuncia acerca de los jueces constitucionales. Dice que cuando fallan contra ley expresa, están totalmente, no tienen responsabilidad penal de prevaricato, no responden absolutamente nada, pero que en esta sentencia no se precisa acerca de la segunda modalidad, que es el proceder contra la ley expresa. Y al concluir dice, como no se mencionó en esta sentencia, sí, los jueces constitucionales sí responderían o sí tendrían responsabilidad penal, y lo que hace al final es terminar enviando estos archivos a la Fiscalía General para que ellos se encarguen de realizar la investigación que conviene, perdón, la pertinente. Sería una investigación previa, si mal no recuerdo, una investigación previa del delito de prevaricato por proceder contra la ley expresa. Así es, así es. Y un ejemplo de fallar contra norma expresa, es decir, fallar contra norma sustantiva, donde el juez no puede incurrir en prevaricato, es precisamente la sentencia de matrimonio igualitario, ¿no? Porque el derecho de matrimonio es un derecho sustantivo y la norma que regula el derecho de matrimonio es una norma sustantiva, ¿verdad? La norma que decía, por ejemplo, en el Código Civil que el matrimonio era entre un hombre y una mujer, y la norma que dice, la regla que dice en la misma Constitución que el matrimonio es entre hombre y mujer, ¿verdad? Es una norma sustantiva expresa. Sin embargo, la Corte Constitucional falló en contra de esta norma. ¿Por qué? Porque amplió derechos. Entonces, cuando tú amplías derechos y en base a esa ampliación de derechos fallas contra norma sustantiva expresa, entonces no puedes ser procesado por prevaricato y no prevaricas porque estás extendiendo derechos. Ese es el sentido de un Estado de derechos constitucionales. No está permitido regresar en derechos, pero sí se puede ampliar derechos. Claro. Ese es el sentido de que no pueden prevaricar los jueces constitucionales cuando fallan contra la norma sustantiva expresa. Claro, ahí se ve también el dinamismo del derecho. Algo que yo siempre he venido diciendo, que el derecho no es estático, el derecho siempre va a ir evolucionando a medida que evoluciona el hombre. Justo añadiendo la parte que mencionas, también la Corte hace una precisión. Dice, está bien, fallan contra ley expresa, pero hay que tomar en cuenta también la conducta penal, que es una conducta penalmente relevante. Que el artículo, me parece, 22-23 del COIP indica cuál es la conducta penalmente relevante. Habla de las acciones o omisiones que ya sea que pongan en peligro a un determinado bien jurídico o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. En este caso vemos el resultado lesivo, vemos la parte descriptiva y la parte demostrable, que fue básicamente la seguridad jurídica. Reitero nuevamente porque
protección debía haber sido una acción de protección, debía haber sido una extraordinaria de protección, porque era ante una medida cautelar de restricción de cuentas. La parte que te dije me pareció demasiado curiosa, que no quiero decir me dio risa, pero fue como que, presento un escrito y ya está. O sea, presentaron un escrito para modular la sentencia, para decir al juez inferior, extiéndeme la reparación integral que puso el juez superior a ti, extiéndemela a mí y déjame por favor el desistimiento, no me parece justo, yo lo impugno. Y después, está bien, listo, tenga su, le dejo sin efecto su desistimiento y a la vez le doy los 5 millones de reparación integral. ¿Qué le parece? Me parece bien. 4 años después, Un aquí escrito que tenemos vale lo que 5 pasó. millones de euros. Sí, un escrito valió 5 millones, valió también el archivo al Consejo de la Judicatura y a la Fiscalía General para que investigue el delito de prevaricato. Sí. Y no solo delito de prevaricato, ojo, mira, quiero leer el artículo 136 de la sentencia, que dice: la Corte considera que la absoluta ausencia de justificación jurídica para las decisiones revisadas en este caso puede implicar que éstas se hayan tomado por otros motivos que pudieran constituir infracciones penales relativas a la eficiencia de la administración pública. O sea, la Corte Constitucional le dice a Fiscalía: oiga, Fiscalía, usted no solamente puede investigar y debe investigar por prevaricato, sino que debe investigar también otras conductas relativas a la eficiencia de la administración pública, es decir, corrupción. Porque la Corte dice: no existe justificación jurídica alguna para estas decisiones y por lo tanto se puede establecer, se puede presumir que fue por otros motivos que se tomaron las decisiones. Y esos otros motivos hacen relación a casos de corrupción. Sí, sí. Y la verdad es un inicio a ver qué es lo que pasa con esta sentencia, porque ya con esto ya se marca como tal un precedente de esto es lo que pasó, esto es lo que yo corte resolví y esto es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, ya a partir de esto ya sabemos que los jueces constitucionales van a responder cuando procedan contra la ley expresa. Ya tenemos ese criterio de la Corte. Además, ya quedó en evidencia no solo por la comunidad jurídica, porque yo creo, no voy a poder decir la totalidad, pero yo creo que gran parte de los que conforman la comunidad jurídica, es decir, abogados, funcionarios, estudiantes de derecho, ya sabíamos de esto, de que había una desnaturalización de las garantías jurisdiccionales, ya sea por casos en clases, por medios de comunicación, cuando veíamos noticias y escuchamos acción de protección para todo. Entonces yo creo que esto va a marcar un antes y un después en la forma en la que ya se van a usar esto, porque como yo te dije en comienzo, los clientes, ellos no saben qué es una acción de protección, ellos no saben qué es una extraordinaria protección. ¿Quién es el que sabe esto? El abogado. El abogado es el que tiene que buscar cuál es la vía idónea, es el que se hace responsable, porque el cliente, como te quieras o no, el cliente no sabía nada. El cliente lo único que le dijo al abogado es: mira, esto es lo que pasó, estos son los hechos, tú defiéndeme y que yo quiero estos. Eran unas divisas, me parece, que habían unas divisas, unas utilidades que quedaron de unas inversiones en comercio exterior de mayo de 2013. Yo quiero esto de vuelta, que han pasado unos, creo que eran 4 o 5 años habían pasado, necesito mis 5 millones. Y el abogado que es: ya está bien, hacemos una acción de protección, tranquilo, tengo su dinero. 4 años, 5 años después, ¿qué pasó? La Corte emite esta sentencia, este criterio, y dice: devuélvanselo al Banco Central. Esa no era la vía idónea. Y ha pasado el tiempo. Yo me pongo en la parte de las personas porque no conocen de esto. Y es como que el abogado que tú contrataste, que no sé la verdad cómo ahora es el tema de horarios, desconozco, ahora es como que abogado, ¿y qué hacemos? Como abogado, ¿qué harías? ¿Qué sería de que decir como que me equivoqué? Mira la página, ¿no? Es algo ya muy, muy fuerte. Porque esto, yo no, créeme, esta sentencia yo no la leí así como que, vamos a leer la teoría. Yo la leí como que la realidad, y es como que ya, ¿dónde sacas los 5 millones que hace 4 o 5 años te dieron? Porque eso de ley se gasta, o sea, o bueno, son pilas y lo invirtieron bien chévere, y de esos 5 ahora son 12 millones, bacanísimo, pero con la pandemia uno no sabe en qué se gasta. Ojo, no estoy a favor, no estoy a favor de nadie por si acaso, solo me pongo del lado humanitario, por así decirlo. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Te quiero comentar un último punto tal vez, que para ya poder de pronto despedirnos, y que no, a ver,
lo que quiero decir es que, y lo que ha dicho la Corte también, y a partir de eso es que lo quiero decir, no toda conducta o no toda decisión de un juez en garantías Ujú. jurisdiccionales que proceda contra la norma expresa constituye prevaricato. De eso también tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Por el principio de formalidad condicionada establecido en el numeral 7 del artículo 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. ¿Qué dice este principio? Dice, el juez que tiene el deber de adecuar la formalidad, la jueza o juez tiene el deber de adecuar las formalidades previstas en el sistema jurídico a la hora de los fines de los procesos constitucionales, ¿verdad? Entonces, el juez sí puede adecuar normas adjetivas a efectos de garantizar derechos constitucionales, pero no para afectar derechos constitucionales. Y eso lo dice en el 135 en la sentencia de la Corte Constitucional, dice, el hecho de que los jueces constitucionales de la función judicial sí puedan ser procesados por este delito en ciertos supuestos, no implica que todo incumplimiento de un deber legal conlleve automáticamente el cometimiento del delito. Para acusar a un juzgador de haber cometido el delito de prevaricato, la Fiscalía y los jueces competentes en materia de garantías penales deben necesariamente tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? Y nos establece dos pautas que constituyen precedente constitucional obligatorio. Y dice, a ver, que la conducta sea penalmente relevante, como tú acabas de decir, ¿verdad? Que amenace o lesione sin causa justa un bien jurídico. Y pues que la conducta sea fallar o proceder en contra de norma expresa. No, perdón, proceder contra la norma expresa, no fallar contra la norma expresa. Esos son los dos puntos que dice la Corte que debe revisar tanto Fiscalía como jueces de garantías penales cuando se está investigando, cuando se decide investigar a un juez que ha procedido contra la norma expresa por prevaricato, ¿no? Y en conclusión, pues, el tema es no todo proceder contra la norma expresa constituye prevaricato. También se deben ver otros supuestos. Sí, correcto. Creo, la verdad, que con eso hemos revisado lo que es la sentencia en su integridad. Obviamente, Sí, sí. un resumen del resumen. Sí, sí, y creo que Ujú. hemos abarcado varios temas importantes, o sea, al menos los temas más trascendentales o relevantes de la sentencia los hemos comentado aquí. Mira, ha sido bastante nutritiva esta charla, ¿no? Y te Sí, agradezco, la Nelson, verdad que sí. por tu espacio y te felicito también por tu espacio y por tu audiencia, ¿no? Y cuenta conmigo para colaborar en charlas futuras, ya te digo, estoy a las órdenes, con todo gusto. No, a ti, Mauricio, la verdad, por haber aceptado la invitación. Fue súper prematuro. Te escribí el lunes a las 8 de la noche, me parece. Concordamos rápido en las horas, nos pusimos de acuerdo y estamos dando nuestro grano de arena a la comunidad jurídica, como en este momento como estudiante. Entonces eso, por mi parte, nosotros seguiremos con nuestro espacio de en vivo. Sí nos gustaría poder tenerte en varias ocasiones, la verdad. Los chicos aquí hemos realizado tu trabajo, súper grandioso, con la Academia de Derecho Villagrán. O sea, en Twitter que veo que publicas los videos, o sea, súper chévere, o sea, súper épico. Y yo siempre comento esto, para mí lo importante es, además de estudiar, además de lo típico de asistir a clases, también es analizar y ver cómo son las cosas y también contrastarlo con la práctica. Porque la teoría es la teoría, pero la práctica es lo más importante también. Entonces, aquí estamos a las órdenes. Por supuesto. Si grabaste este en vivo, me lo pasas, porfa. Ah, no, sí, claro, claro, yo te lo envío, tranquilo. Yo te lo envío. Entonces, Listo, si hay alguna entonces, otra pregunta, pues podemos responderla o algún otro comentario. sí, aquí tenemos una. Aquí tenemos una. Ya que estamos hablando de constitucional, obviamente, ¿qué te parece si te pregunto de parte de Marita-Torres C, doctor Villagrán, nos puede decir la diferencia entre AP, una acción de protección, y una AEP, que es una extraordinaria protección? Bueno, a ver, la acción de protección difiere de la acción extraordinaria de protección en que la acción de protección se presenta contra decisiones de la administración, contra actos o omisiones de la administración o contra actos o omisiones de particulares incluso. Y la acción extraordinaria de protección es únicamente, excepcionalmente, se propone contra decisiones judiciales de última instancia, ¿no? O de autos resolutivos que hayan causado Estado en sede judicial, ¿no? Que sean inimpugnables. Pero, en definitiva, acción extraordinaria de protección procede contra órdenes judiciales. Acción de protección no procede contra órdenes judiciales, sino contra actos o omisiones
de entidades administrativas o de particulares. Eso yo creo que podría ser un breve resumen. No sé si quieres aportar algo más respecto a la diferenciación. No, la verdad, y justo eso es la parte medular de la sentencia. Básicamente lo que me puse a insistir a cada momento de acción de protección es lo que se hizo. ¿Qué es lo que se debió haber hecho? Una extraordinaria protección porque tenemos un orden judicial que era la medida cautelar y lo que se hizo fue, no, el Banco Central está violando mi derecho a la propiedad. Yo quiero sacar quiero tener mis 5 millones, mis 12 millones y el Banco Central no me lo permite. Como que, lo que te comenté, como que el Banco Central puso, ofíciese, no quiero dar dinero y quiero retener las cuentas, cuando no fue así. Básicamente estaban cumpliendo una orden judicial que era la retención de cuentas. Correcto. Por eso no procedía a esta protección, Entonces, porque era contra una orden judicial. correcto. Entonces yo creo que si no hay más preguntas, creo que eso sería todo en esta ocasión. La charla fue muy nutritiva, se habló casi una hora, muy productiva y nutritiva. Entonces de mi parte, Mauricio, y todos los que informamos de esta página, te damos las gracias. No sé si quieres dar algunas palabras de despedida. No, gracias, Nelson. Eso es, ya te dije, te felicito por tu espacio y esperamos que poder compartir nuevas charlas, ¿no?, en los temas que van saliendo. Como dicen por ahí, este país es un laboratorio de derecho constitucional, entonces nos da bastante material. Sí, te creo, sí. Buenísimo. Un fuerte abrazo, Mauricio. Listo, Cuídate, pasa bien. hasta luego, hasta la próxima. Hasta